Comentaba, esta es una serie de 3 cursos. El primero fue Incoterms, el segundo es este que es métodos de valoración y el tercero y último va a ser ya un poco más práctico, en donde vamos a tener oportunidad de hacer algunos ejercicios y ejemplos, no reales, pero ejemplos para que ustedes vayan practicando y poniendo en práctica los conocimientos que han ido aprendiendo o recordando a través de estos cursos, ¿no? Bien, pues empezamos entonces de lleno. Ok, el temario para el día de hoy, número 1, método de valor de transacción, el método más utilizado por todos, el más conocido. Y dentro de este vamos a ver cómo se determina la base gravable de los impuestos generales de importación y exportación. Como segundo subpunto, vamos a ver cuáles son los conceptos incrementables. El siguiente sería cuáles son los conceptos no incrementables. Y dentro de estos, una nueva definición que salió hace pocos meses que le llaman decrementables, que no es más que unos no incrementables específicos que ahorita en ese punto 1.3 lo vamos a ver a detalle. El punto número 2 serían otros métodos de valoración, porque se usa tanto el método de valoración de transacción que muchas veces se deja de usar por desconocimiento los otros métodos de valoración. Entonces ahorita vamos a ver esos métodos que son, por ejemplo, para que recuerden, son mercancías idénticas, mercancías similares, valor reconstruido, etcétera. En el punto número 3 vamos a ver muy brevemente lo que es la vinculación entre empresas. El texto es bastante extenso, se los vamos a dejar en el material para que ustedes vean. Esto nada más es pura teoría, con que ustedes sepan cómo es que se establece una vinculación entre empresas y cómo afecta esto en el valor de las mercancías. Y por último, vamos a ver las causales de rechazo del valor. Cuando la autoridad dice, no creo que los valores que tú estás declarando son correctos, te voy a rechazar el valor. Vamos a ver cuáles son las causales por las que se puede rechazar este valor. Bien, aquí vemos esta lámina, la primera parte del curso. Como les dije, es seriado, es necesario que hayan tomado el anterior para tomar este y necesario que tomen este completo para tomar el siguiente. Sin embargo, por razones de trabajo no pudieron tomarlo, vamos a ver un muy breve repaso. Aquí tenemos todos los 5 terms. En esta parte está con color verde la parte en donde su vendedor, en este ejemplo pues le puse ahí una banderita de España, ¿verdad? Está en la fábrica. Su vendedor se encarga hasta dónde termina su responsabilidad y inmediatamente en color azul es la responsabilidad que toman ustedes como compradores. Entonces, el más sencillo de todos es el export, ahí está, en las puertas de la fábrica, ahí termina la responsabilidad del vendedor. Este simbolito que está ahí con un signo de admiración es donde termina el riesgo. Uh-huh. eh, de uno y de otro. Entonces, el export es en la puerta de la fábrica sin estar cargado. El FCA es cuando la entrega material se hace cuando está entregado arriba del transporte, del primer transporte. Uh-huh. Sin embargo, bueno, ahí tiene un símbolo, 2 símbolos, pero el segundo no le hagan caso. En el FAS, Free Alone Ship, ese es utilizado para granel y es puesto en la terminal de carga, listo para cargarse en el barco, pero se usa este para graneles, como les dije. Entonces ahí si se dan cuenta, pues se va reduciendo. Entre más responsabilidad tenga el que vende, menos responsabilidad tiene el que compra. Y así vamos avanzando. El siguiente es el Free On Board, el más usado por excelencia de todos los 5 terms, de hecho el más antiguo. El FOB como brevario cultural es tan antiguo
que se usaba en los puertos ingleses por los años del 1800. Inclusive existe antes, mucho antes de que los Incoterm existieran. Es decir, cuando crearon los demás Incoterms, el Free On Board ya existía. Bueno, y hasta la fecha es el mucho más usado. Este termina la responsabilidad a bordo del buque cuando la mercancía sobrepasa la barandilla del buque y ya está cargado, sin que paguen el transporte principal. A continuación tenemos el CFR, que es similar, pero sí incluye el pago del flete. Sin embargo, el signo de admiración que ven se queda cargando el barco. ¿Por qué? Porque ahí termina la responsabilidad del que vende. Lo embarca y además liquida el flete. Pero si en el transcurso del flete ocurre algo, él no es responsable. Por eso, se ve en la imagen que el CFR incluye hasta que llega al otro puerto de destino, pero la transmisión del riesgo se queda en el puerto de salida cuando se carga en el barco. Y entonces, ¿qué pasa si se hunde el barco, etcétera? Pues es completamente la responsabilidad del que compra. Pero para eso crearon otro que se llama costo, seguro y flete, el famoso CIF, también bastante usado, en donde la transmisión del riesgo, ojo, vuelve a quedar cuando embarcan. Entonces, ¿qué pasa si se hunde el barco o le pasa un daño, avería grave, como se acostumbra a llamar en tráfico marítimo, avería grave, cuando un barco encalla, se hunde o cualquier siniestro? Bueno, en esos casos, eh, el que vende paga por su cuenta un seguro a favor de quien compra. Entonces, como ya lleva un seguro, el que compra le reclama al seguro, no al que vende. Por eso la transmisión de riesgo también es cuando se embarca. Bueno, tenemos otro que se llama Costs Paid To, o sea, el costo y pagado hasta. Aquí el hasta se determina entre las partes. Por eso es muy importante que en todos los Incoterms siempre pongan el lugar de transmisión. En todos, absolutamente en todos. Si ustedes dicen, bueno, el export es en la fábrica, no hay ni duda, así, ¿para qué le pongo? Ajá, y si la compañía tiene dos fábricas, supongamos que ustedes compran FOB en España, ¿verdad? Y como sabemos, España tiene varios puertos, dos principales, Bilbao y Valencia, y están en lados opuestos, ¿no? Valencia está más hacia adentro del Mediterráneo y Bilbao está más hacia el Atlántico. ¿Qué pasa si este comprador tiene dos fábricas y una fábrica está más cerca de Valencia y yo contrato un flete por Bilbao? Pues que tendría que ir a recogerlo hasta el puerto de Valencia para llevarlo a Bilbao y ahí va a haber un costo extra. Por eso es muy importante que siempre pongan el lugar de entrega. Lo mismo pasa con un free on board, porque si se los embarcan por un puerto más lejano, pues va a ser más costo para ustedes. Ahora, en el caso de los Incoterms que ya llegan hasta el puerto de destino, como el caso del CIF, con mayor razón, o el CFR también, porque si ustedes están ubicados en la Ciudad de México, como la mayoría de nuestros clientes, eh, y compran algo de Houston, supongamos, ¿no? Está muy en corto. Entonces, si ustedes no especifican el puerto, eh, ellos se lo pueden dejar, por ejemplo, en Altamira, que está más cerca de Houston, está bajando enseguida, y ustedes lo quieren en Veracruz, pero como no especificaron, pues ya se los entregaron en un puerto mexicano. Pero la cosa se pone más grave cuando un cliente está ubicado, por ejemplo, en Mérida, donde su puerto natural es Puerto Progreso, que está a 1 hora de ahí, y que se los bajen en Veracruz. Pues el flete es muy costoso. Entonces, es un dato muy importante que no deben de olvidar, ponerlo ya sea en sus contratos o en la propia factura, que diga, por ejemplo, CIF Veracruz, CIF Progreso. Bueno, continuando con esta breve repaso, en el CPT, entonces hay que
nombrar el lugar asignado. Entonces, no es lo mismo un CPT Tlaxcala que un CPT Ensenada, que un CPT Sinaloa. Entonces, hay que poner bien el lugar a donde va destinado. En el caso del CIP, el CIP, que a veces lo usan poco por desconocimiento, porque mucha gente usa el CIF en lugar del CIP. Son muy similares. La diferencia es que el CIF es solamente, el CIF con F es solamente para el tráfico marítimo. Entonces, si ustedes compran un CIF Laredo, está mal. Si ustedes compran un CIF Aeropuerto Ciudad de México, está mal, porque es incorrecto el uso de, el CIF es de uso exclusivo de transporte marítimo. Los demás, que no son exclusivos de transporte marítimo, son para todos los transportes, incluyendo el multimodal. Entonces, el CIP va incluido hasta un destino. Entonces, por ejemplo, la mercancía puede entrar por Veracruz, pero puede ser CIP con P, Tlaxcala. ¿Qué quiere decir? Que va a llegar por Veracruz, lo van a desembarcar, lo van a mover por tierra, por ejemplo, hasta Tlaxcala, y va a estar incluido el flete y el seguro hasta ese lugar. Bien, esa es la gran diferencia. Luego tenemos el DPU. Este es de nueva creación, como se explicó en el curso anterior, y significa Delivered at Place Unlocked. ¿Qué quiere decir esto? Que ya lleva incluido una descarga. ¿Es recomendable este término de venta? Sí, pero no en todos los casos. En la mayoría de los casos no es recomendable. ¿Por qué? Porque esto obliga al que vende a pagar la maniobra de descarga. Entonces, eso es algo que sale fuera del control del que está vendiendo. Imagínense una persona que está vendiendo en España y que tenga que, su mercancía llega, como el ejemplo que les puse, a Tlaxcala, a una fábrica, y que ellos tengan que encargarse de la descarga. No lo podrían hacer ellos físicamente, tendrían que subcontratar a alguna empresa, por ejemplo, de logística, etcétera, pero eso les iba a incrementar muchísimo el costo, porque si tienen que contratar un montacargas, etcétera, pues esa empresa de logística lo va a llevar el montacargas a cierta hora, a esa hora tiene que estar el transporte, en fin, una serie de aspectos logísticos muy precisos que lleva a costos. Entonces, lo mejor es que el cliente se encargue de su descarga. Y entonces, ¿para qué existe eso? ¿Y para qué casos sí nos puede servir? Por ejemplo, para carga sobredimensionada que requiera una maniobra muy especial, bajo una supervisión técnica muy especial. Ahí sí, el que vende puede encargarse de las maniobras de descarga por ser de un grado alto de especialización, donde requiere equipo muy especializado como grúas, etcétera, pues ahí perfectamente el costo lo aguanta. Pero para un embarque de un contenedor de 20 pies que trae 10 pallets, la verdad es que es innecesario utilizar este término de venta. El siguiente que tenemos es el Delivery at Place, el cual es pagado hasta cierto punto, solamente se interrumpe en la parte aduanal. En la parte aduanal se interrumpe y vuelve a tomar posesión de la carga una vez que salga la aduana, el que vende para entregártelo hasta tus bodegas. Y el último, el DDP es Delivery Duty Paid, todos los impuestos y derechos pagados hasta. ¿Qué quiere decir? Pues ellos se encargan absolutamente de toda la parte aduanal. Entonces, aquí no hay más tema. Esto prácticamente viene siendo como una venta, como una compra nacional. Porque si ustedes le compran a una empresa extranjera puesto en México y con los derechos o impuestos pagados, pues el pedimento obviamente salió a nombre de ellos y entonces la única manera de que ustedes acrediten esa mercancía es con una factura. Entonces prácticamente esto es una compra nacional. Es rarísimo encontrarse con un DDP. Este DDP también se le conoce coloquialmente como puerta a puerta.
Bien, una vez explicado eso, entramos a ya la parte medular de la valoración aduanera y para ello tenemos que conocer un concepto que le llamamos nosotros momento de causación. O fecha de causación. ¿Qué quiere decir esto? Esto está establecido en el artículo 56 de la ley aduanera. Hay muy poquitos artículos que tienen que saberse casi de memoria, pero el 56 es uno de ellos. El 56 nos establece las fechas de entrada y cuando se rigen los tipos de cambio, regulaciones y restricciones no arancelarias, también se vio en el curso anterior. En el caso de marítimo es la fecha de amarre, atraque o fondeo, la que ocurra primero. En el caso de transporte aéreo, cuando el avión toque el primer aeropuerto nacional, bueno, tiene que ser un aeropuerto de carácter internacional, ¿verdad? Pero cuando sea el primer aeropuerto en territorio nacional, ahí se van a causar los tipos de cambio y las regulaciones y restricciones nacionales. En el caso de transporte fronterizo, va a ser cuando se cruce la línea divisoria internacional. Bueno, ¿para qué nos sirve esto? ¿Para qué nos sirve esto? Porque aquí en el lado izquierdo de su pantalla ven un círculo que está mencionando todas las maniobras y gastos que se incurren hasta antes de que la mercancía llegue a puerto, aeropuerto o cruce la frontera. Todo eso que está ahí señalado se llaman conceptos incrementables. Es decir, que se adicionan al valor de la mercancía para tener la base gravable, la base sobre la cual vamos a calcular los impuestos. Y aquí pueden decir, oye, pero yo veo que el CIF llega hasta esa rayita imaginaria que marca el 56, es decir, hasta destino. Es correcto. Entonces no habría nada más que agregar. Pero en un Xword, ustedes se dan cuenta que hay una parte, vamos a decirle, de color azul hasta la línea roja, y ahí tengo varios conceptos. Por ejemplo, tengo conceptos como carga de mercancía al camión, traslado a la aduana de salida, manipulación en la aduana de salida, despacho de exportación, carga al avión o al barco que va a traer la mercancía a territorio nacional. Todos esos conceptos son incrementables porque se le suman al valor de la mercancía. En el caso del FCA, se reducen esos gastos, igual en el Free Alone Ship, porque el costo ya está puesto hasta un costado del barco, ya nada más el único concepto incrementable sería, en dado caso, el despacho y la cargadura al barco. CFR y CIF no tienen más conceptos incrementables, ya esos ya tienen su valor en aduana. Pero por el contrario, los demás vemos que exceden esa línea imaginaria. Entonces, eso también deberá ser incrementable. Bueno, eso realmente no es incrementable, lo vamos a ver a continuación en las siguientes definiciones, a condición de que estén desglosadas dentro del valor de la factura. Si no está desglosado, lamentablemente, pese a que se pasa de esa línea imaginaria del 56, sí se va a considerar como un concepto sobre el cual se va a tener que pagar impuestos. Bueno, entonces a todo esto que excede la factura, que no contempla la factura y hasta el 56 se le llama un gasto incrementable. Y del otro lado, los conceptos que rebasan la entrada a territorio nacional no son incrementables, les insisto, a condición de que estén desglosados. Entonces ahí con color amarillo vemos los gastos incrementables en caso de un Xword, los gastos incrementables en caso de un FCA, de un Free Alone Ship y de un Free On Board. De esta manera, la autoridad rápidamente se da cuenta de que hay errores en los pedimentos. Si tenemos un Xword, la autoridad va a buscar sí o sí un incrementable. Y si no lo encuentra, nos va a hacer un requerimiento. En el caso de Free On Board, igual. Si tenemos Free On Board y no ponemos ningún incrementable, como por ejemplo flete,
que es el que va a hacer, es el gasto que nos falta el free on board, nos va a poner también algún requerimiento. En el caso de los demás, no lo va a poder determinar si hay algún gasto extra. Aquí en color rojo, entonces le pongo lo que se excede, lo podemos disminuir de la base gravable, siempre y cuando estén desglosados en la factura. ¿Qué pasa con estos CPT y SIP? Que normalmente consideramos que no hay nada en territorio nacional, pero no es del todo correcto, porque si nosotros compramos, por ejemplo, un SIP Aeropuerto de la Ciudad de México, efectivamente ya no hay más gastos, hasta ahí se corta. Pero ¿qué pasa si no es hasta el Aeropuerto de la Ciudad de México? ¿Qué pasa si es un SIP que entra por la frontera y llega a Querétaro? Entonces, no es un SIP Nuevo Laredo, es un SIP Querétaro. Entonces, sí va a haber una parte nacional la cual se puede deducir. Por eso le puse el signo de interrogación, porque depende dónde llegue. Si su SIP o su CPT llega hasta un puerto o aeropuerto o una frontera, hasta ahí nada más, no hay nada que disminuir. En cambio, si tienen un concepto que va más allá, un flete que va más allá de la entrada al país, sí se puede disminuir a condición de que venga desglosado en la factura. Por último, les puse un casquito ahí ya del lado mexicano, porque los conceptos de instalación de maquinaria que se hagan dentro del territorio nacional tampoco son incrementables. Bien, pues vamos a empezar. Ahora sí, todo esto fue revisión del curso anterior para que no nos queden lagunas. Vamos a empezar ya con el método de valoración más importante, el valor de transacción. Primero vamos a ver, para poder utilizar este método de valor de transacción, que es una compra-venta, que tenemos que ajustarnos a 4 requisitos que si los cumplimos, podemos utilizar este método. Si no los cumplimos, no podemos utilizar este método de valor de transacción. Primer requisito, que no existan restricciones a la enajenación o utilización de las mercancías por el importador. O sea, no debe haber ninguna restricción a la venta o a la utilización de las mercancías. Hay excepciones. ¿Cuáles son las excepciones? Las que exijan las propias disposiciones legales. Por ejemplo, aquí en México ustedes saben que tenemos muchas restricciones para la venta de hidrocarburos porque se consideran propiedad de la nación. Y cuando alguien quiere importar gasolinas, etcétera, pues hay restricciones, ¿no? Ahora se ha abierto un poquito más, o al menos se había abierto hace poco, pero como saben los que acostumbran a leer las noticias, pues el sector energético está queriendo recular hacia que lo controle el gobierno. Entonces, esta restricción es de carácter legal y esa sí puede tener, sí podemos utilizar este método de valoración, aunque existe esta restricción. ¿Qué otra restricción está permitida? Las que limiten el territorio geográfico donde puedan venderse. Ejemplo, ustedes acaban de agarrar una distribución de HP, Hewlett Packard, para el estado de Querétaro. Y en su contrato les dicen que solamente lo pueden distribuir ustedes en Querétaro porque en San Luis hay otro y en León hay otro, etcétera. Entonces, esa restricción también es permitida. Y por último, las que no afecten el valor de las mercancías. Cualquier restricción que exista, pero que no afecte el valor, entonces sí puede seguirse utilizando este. Vamos a pasar al segundo requisito para poder utilizar valor de transacción. La segunda dice que la venta para la exportación con destino a territorio nacional o el precio de las mercancías no dependa de alguna condición de contraprestación cuyo valor pueda determinarse. ¿Qué quiere decir esto en palabras simples? Que, que no haya condición de que me vendan, que no existe la condición de que yo tenga que pagarle algo, que regresarle algún dinero, darle una contraprestación a quien me vende. Si esta condición existe, no podemos utilizar el valor de transacción.
Tercera, que no revierta directa ni indirectamente al vendedor parte alguna del producto o la enajenación posterior o de cualquier cesión o utilización ulterior de las mercancías efectuadas por el importador, salvo las que se hayan realizado de acuerdo a la fracción cuarta del artículo 65 de esta ley. ¿Qué quiere decir otra vez? Que no regresemos ninguna utilidad posterior derivado de la venta de esas mercancías en territorio nacional a quien nos la vendió. Lo que buscan aquí es que sea una venta simple y llana. Ellos me venden, yo tengo una utilidad y me quedo con la utilidad, no tengo que regresarle nada. La única cosa que me permiten regresarle son las regalías. Bueno, dice, último, que no existan vinculación entre el importador o el vendedor, o que en caso de existir las mismas, no haya influido en el valor de transacción. Por eso hay un punto que vamos a ver que es vinculación. Si ustedes tienen vinculación, pero no afecta el valor, lo pueden utilizar. Sin embargo, si tienen vinculación y esa vinculación entre empresas, es decir, que sean filiales o hermanas, si existe vinculación y esa vinculación afecta el valor, no pueden utilizar el valor de transacción. Bien, pasamos al siguiente. Ok, aquí el último párrafo dice que en caso de que no se cumpla con alguna de estas cuatro mencionadas, pues nos tenemos que ir directamente a otros métodos de valoración. Pasamos al siguiente, ahora sí, el artículo 64 de la ley, donde nos establece cuál es la base gravable. La base gravable del Impuesto General de Importación lo establece el 64, pero la redacción realmente está bastante deficiente. Empiezan diciendo la definición que la base gravable, que todos entendemos lo que es el concepto base gravable, la base sobre la cual yo voy a calcular los gravámenes, los impuestos, ¿no? Debe ser el valor en aduana. Entonces aquí, en lugar de decirme directamente qué es la base gravable, me sacan un nuevo concepto que se llama valor en aduana. Bueno, vamos a justificarlo porque es un concepto que se ocupa ya muchísimo en comercio exterior y bueno, está bien. Aceptamos que la base gravable es un valor en aduana, pero como ya dijeron valor en aduana por primera vez en toda la ley, ahora me tienen que decir qué rayos es el valor en aduana. Entonces, aquí gráficamente les digo, ellos lo que me dijeron, la base gravable es igual al valor en aduana. Me quedé todavía en las mismas, ¿no? En el segundo párrafo me dice, el valor en aduana de las mercancías será el valor de transacción de las mismas. Valor de transacción. Ya sacaron un tercer concepto. Salvo lo dispuesto en el artículo 71, que se refiere a otros métodos de valoración. Entonces, ahora ya tengo tres y no sé todavía cuál es la base gravable. Y aunque sé que el valor en aduana es el valor de transacción, no sé qué es el valor de transacción. Entonces, se van a un tercer párrafo y tienen que enmendar ahí mismo. Se entiende por valor de transacción de las mercancías a importar el precio pagado de las mismas y que éstas se vendan para ser exportadas al territorio nacional por el comprador, efectuadas por el importador, precio que se ajustará en términos del artículo 65 de esta ley. ¿Ok? ¿Qué quiere decir? Que no pudieron terminar la definición. Dice que el valor, que la base gravable va a ser nuestro valor en aduana, que el valor en aduana es el valor de transacción, que el valor de transacción es el precio pagado. Y aquí sacan otro concepto más, precio pagado. Pero que ese precio pagado tiene que ser ajustado en términos del artículo 65, es decir, conceptos incrementales. Entonces, todo este rollo en el 64 para terminar diciendo que tienes que leer el 65 en conjunto porque si no, no puedes determinar el valor. Por último, dice aquí que se entiende por precio pagado el
el pago total de las mercancías importadas haya efectuado o vaya a efectuar el importador de manera directa o indirecta al vendedor o en beneficio de este. Aquí tratan de aclarar lo que es el precio pagado. Dice que es el pago total que por las mercancías importadas se vaya a efectuar, se haya efectuado o se vaya a efectuar el importador de manera directa o indirecta al vendedor o en beneficio de este. Pero se quedan cortos también aquí y esto causa mucha confusión porque aquí dice el precio pagado por el total de las mercancías. Y entonces hay muchas personas que dicen, entonces si yo compro CIF, ese precio incluye el valor de mercancías, incluye fletes, incluye seguros. Pero el artículo 64 me dice que mi precio pagado es el total de las mercancías. Entonces empiezan a querer separar lo que es flete, lo que es seguro y mandarlo como otro incrementable, lo cual es un error, pero no es un error de apreciación de la gente que lo hace, sino es un error en la redacción, porque aquí dice que por las mercancías, pero se entiende que es lo que yo compro es mercancía y de acuerdo al término de venta puede incluir un flete, un seguro, una maniobra, etcétera, pero no lo aclaran. Entonces dejan ahí esa gran laguna que mucha gente interpreta mal y quieren desglosar el flete y el seguro como un incrementable, lo cual es incorrecto porque el artículo siguiente que se tiene que leer para poder valorar, que es el 65, lo dice muy claramente. Vean aquí. Dice, el valor de transacción de las mercancías importadas deberá, comprenderá, además del precio pagado, el importe de los siguientes elementos. Los elementos que a continuación se mencionan en la medida que corran a cargo del importador, y se los subrayo aquí, y no estén incluidos en el precio pagado. Por lo tanto, el primero que aparece aquí, comisiones y gastos de corretaje, salvo las comisiones de compra, concepto incrementable. El costo de los envases y embalajes que para efecto forman un todo con las mercancías. Viene la pregunta, ¿ese costo de embalajes está incluido en el precio pagado? Si la respuesta es sí, pues no es incrementable, porque ya está incluido. C, los gastos de embalaje, tanto por concepto de mano de obra como por materiales. Aquí volvemos a lo mismo. Redacciones imprecisas. En el inciso B me dice el costo de los envases y embalajes. Correcto, entendí perfectamente. En el C me dice los gastos de embalaje, tanto por concepto de mano de obra, me queda claro que no estaba, como los materiales. Los materiales ya están arriba. Era innecesario poner esto. Pero bueno, así lo pusieron. El siguiente, el más de los comunes de los incrementables. Los gastos de transporte y seguros y gastos conexos, tales como carga, descarga, en que se incurran con motivos del transporte y hasta los supuestos del artículo 56. Esa línea imaginaria que les puse en color rojo en las gráficas anteriores. Entonces, como pueden darse cuenta, este gasto de seguros y fletes van a ser incrementables a condición, como dice arriba subrayado, que no estén incluidos en el precio pagado. Por lo tanto, si yo tengo un CIF que ya me incluye en el precio pagado el flete y el seguro, no necesito desglosarlo. ¿Y por qué mucha gente lo desglosa? Por la explicación que les di, porque en la definición de precio pagado ponen precio que se pagó por las mercancías y omiten poner alguna frase como, por ejemplo, dependiendo del término de venta que se utilice. Algo así para que quedara más claro, pero lo omitieron. Bueno, el siguiente. Bueno, una nota muy importante que viene en el 65 también, ¿eh? Dice, para la determinación del valor de transacción de las mercancías, el precio pagado únicamente se incrementará de conformidad con lo dispuesto en este artículo sobre bases y datos objetivos y cuantificables. ¿Qué quiere decir esto? Que la autoridad te puede pedir
comprobantes de lo que dices que declaraste. Ejemplo, yo voy a declarar un flete, tu factura de flete. No es que tengo crédito, pero tienes que tener un contrato o nada más pagas lo que te diga. Sí hay manera de cuantificar eso, ¿no? Aquí comento que por el uso cotidiano se llegan a caer en muchos errores. Las personas del área de tráfico de las empresas, pues lo que les interesa es sacar la mercancía en el menor tiempo posible, de preferencia sin pagar almacenajes ni demoras, etcétera. Y entre más grande es la empresa, más conflictos se crean, porque el que lleva el tráfico no es el que paga las facturas. A veces ni las recibe, por ejemplo, el contador de la empresa, cuentas por pagar, etcétera. Entonces, a veces ellos contratan un flete, tienen crédito, la factura llega después, le llega al contador y el contador no la comparte con su área de tráfico. ¿Y qué sucede? Que la persona de tráfico va a sacar el embarque y el agente aduanal le dice, señor, necesito que me pase el gasto del flete de donde sea, de China a Manzanillo. Y no lo tiene. Lo checa con el contador y le dice, pues no me ha llegado, déjame revisar, estoy ahorita en cierre de mes, etcétera, etcétera. ¿Qué se le hace lo más práctico? Se va a un expediente anterior y ve que costó $2,200, por decir algo, y le dice a la gente, ponle 2,200. Pues te mando una carta para que me la firmes. Sí, tú mándamela. Se la mandan, ya hecha, el de tráfico se la pasa al representante legal. Señor, fírmeme esta carta. ¿Qué? ¿Pero de qué es? Es para que salga la mercancía. Es para los fletes. Bueno, pues es para que salga la mercancía y mi ejecutivo de importaciones me está diciendo que la firme, pues confío en que así es, ¿no? La firma, la mandan a la gente anal. ¿Y qué sucedió en ese ejemplo hipotético, pero muy posible que sea realidad? De hecho, hay muchos casos que sí son reales, ¿eh? Que la mercancía, ahorita con la escasez de transporte, resulta que el flete se fue al doble y el contador pagó el doble y la factura que ampara esa operación es del doble. Y nosotros declaramos únicamente $2,200. ¿Qué pasa? Sin querer, caímos en una omisión de contribuciones. Por querer sacar el embarque muy rápido. Entonces, ¿qué podemos hacer para evitar eso? Pues obtener los datos objetivos y cuantificables, es decir, los comprobantes. Para irme un poquito más allá, ya la mayoría de ustedes saben que el artículo 81 del reglamento de la ley aduanera, que todavía no está en vigor, pero va a entrar en vigor a la par que esto, obliga a digitalizar estos gastos a la manifestación de valor. O sea que ya no va a haber manera de hacer cartitas declarando el valor. Pasamos al siguiente punto. Esto fue la fracción primera de los incrementables, que son comisiones, gastos de embalaje, maniobras y transporte. Vámonos a la fracción segunda, que también tiene la nota de que no estén incluidos en el precio pagado y corresponde a los materiales y piezas y elementos, partes análogos incorporados a las mercancías importadas. Las herramientas, matrices, moldes y análogos utilizados para la mercancía, los materiales consumidos en la producción de las mercancías y los trabajos de ingeniería, creación y perfeccionamiento. Todo esto es antes de que la mercancía esté terminada. Hablamos de partes y piezas que se incorporan a la mercancía. Si yo pago por un total de la mercancía, vamos a poner una bomba, yo pago por una bomba de agua y esa bomba de agua le meten una pieza que es una marcha para que encienda solita. Si yo pago por el total de la mercancía, ya va incluido. Lo que quieren aquí aclarar es que si yo pago por aparte esa marcha y se le incluyen, la pago en otra factura, de cualquier manera es incrementable. Las herramientas, moldes y matrices, igual, si yo mando a hacer botellas y hago una forma especial de mi botella que no la pueden utilizar nadie más porque es una botella de mi marca. Un ejemplo clarísimo es la botella de Coca-Cola que tiene una forma específica, pero puede ser con cualquier marca.
Entonces, el que me vende el producto va a decir, mira, por la mercancía, por esas 10,000 botellas, yo te voy a cobrar tanto, pero te voy a hacer otra factura por los moldes. Si yo le digo a ese vendedor, pero factúrame la parte y te la pago aparte, de cualquier manera, es incrementable por efecto de esta fracción segunda. Los materiales consumidos en la producción, como combustibles, lubricantes y cualquier otro material que se consuman en la producción, igual, no porque me los facturen aparte, no forman un conjunto de la mercancía. Por último, los trabajos de ingeniería, creación, perfeccionamiento, artísticos, diseños, planos, todo eso forma parte de la mercancía. Ojo, porque si ustedes hacen este pago al extranjero, es incrementable. Ahora, aquí dice, realizados fuera del territorio nacional. Si tú todo ese diseño y todo esto lo hiciste en México, pues no es incrementable. ¿Ok? Bien. Entonces, resumiendo, materiales y piezas, moldes, materiales consumidos y trabajos de ingeniería incrementables. Por último, la fracción tercera y cuarta del 65, que son las regalías, derechos, licencias relacionadas con el objeto de valoración que el importador tenga que pagar directa o indirectamente como condición de venta de dichas mercancías en la medida que dichas regalías y derechos no estén incluidos en el precio pagado. Otra vez, no estén incluidos en el precio pagado. Si yo por cada producto ahí va un porcentaje de regalías, ya está dentro del precio pagado, no tengo que declarar esa parte. Pero si me mandan una factura aparte y yo la pago, digo, es que eso no es mercancía, estos son regalías, esto no es parte del valor de la mercancía. Pues sí es parte del valor, de acuerdo al 65. Sucede también que muchas empresas, por cuestiones fiscales que realmente desconocemos, hay empresas que una empresa es la que produce y vende y otra empresa filial es la que cobra las regalías por derechos de marca. No importa. Recuerden que dice el 64 y 65, en ambos dicen eh, que realice de forma directa o indirecta. El chiste es que esté relacionado con la mercancía que ustedes están pagando. Y aquí hablamos de marcas registradas y regalías, ¿no? Por último, el cuarto, el valor de cualquier parte del producto de la enajenación posterior, cesión, utilización ulterior de las mercancías que se reviertan directa o indirectamente al vendedor. Entonces, ojo, porque aquí hay un punto fino, ¿eh? Por un lado, en el 67 decía que estaban prohibido retribuir al, al, este, al vendedor, ¿ok? Pero en este 65 dice que si lo llegas a hacer, esa retribución también es incrementable, ¿ok? Y hasta aquí terminamos con lo que es artículo 65, que son incrementables. Pasamos a la parte de no incrementables, que básicamente es todo lo que viene después de la línea roja que viene en el diagrama de los 5 terms. Y aquí se los puse en rojo la condición para que no se consideren como parte del valor de la mercancía, es que se desglosen o especifiquen en forma separada del precio pagado. Esto debe de venir en la propia factura. Hay veces que el importador dice, pues yo sé que compro DAP, por ejemplo, puesto en Tlaxcala, siguiendo el ejemplo. Y yo sé que el flete de Veracruz-Tlaxcala no es incrementable, pero mi proveedor no me dice cuánto le costó, me da un monto total. Entonces muchos importadores dicen, pues a mí se me hace bien fácil, yo sé, con solo levantar el teléfono, sé cuánto vale un flete de Veracruz a Tlaxcala, hago una carta y decremento esos incrementables para pagar menos impuestos, porque pues la ley dice que hasta los supuestos del 56, es decir, en ese ejemplo hasta que entró a Veracruz, ¿por qué voy a pagar de más? Pues porque la ley dice que a condición de que estén desglosados en el precio pagado.
y el importador no tiene el derecho, porque él no lo pagó, de decir cuánto es. Entonces, el que se lo tiene que desglosar es directamente el proveedor. Y sabemos que muchos importadores dicen, pues yo solito lo hago. Meto una carta juramentada, al cabo que hay una regla que es la 318, que dice que cualquier dato que exista en la factura puede ser alterado por declaración bajo protesta de decir verdad. Entonces yo bajo protesta de decir verdad, yo lo hago y corro el riesgo. Bueno, es su decisión, pero la ley dice que el proveedor es el que tiene que distinguirlas del precio pagado. ¿Cuáles son esos conceptos que no son incrementables? Pues los gastos que realice el importador, aun cuando se puede estimar que benefician al vendedor, salvo aquellos respecto de los cuales debe efectuarse un ajuste conforme a los artículos 65. O sea, tienen que ser gastos ya después del 65, después del artículo 56, es decir, fecha de entrada. Los siguientes que se distingan del precio pagado, como son gastos de construcción, instalación, armado, montaje, gastos de transporte, seguros y conexos, que se den después de los supuestos a que se refiere al artículo 56, ya lo mencionábamos, y las contribuciones y cuotas compensatorias aplicables en territorio nacional como consecuencia de la importación. Entonces, si obviamente las contribuciones pagadas en México no van a ser incrementables. Los pagos del importador al vendedor por dividendos y aquellos otros conceptos que no guarden relación directa por las mercancías importadas. Aquí como un ejemplo puede ser que adquiramos alguna franquicia siguiendo el ejemplo que puse de HP, somos seguros HP en Querétaro. Ok, entonces que me pida HP Internacional que yo le pague dividendos por poner en mis locales distribuidor autorizado HP. Y me dice, te voy a cobrar una cantidad fija, por si algo, 100,000 pesos mensuales, fijo. Vendas o no vendas, vendas 1 o vendas 10. Eso no guarda relación con las mercancías importadas, al menos no de manera directa. Entonces, ese gasto no es incrementable. Sin embargo, si nos dicen, tú vas a pagarme una regalía por cada artículo que vendas, me vas a pagar un 5%. Eso sí guarda relación y sí es un concepto incrementable. Por último, menciona para efectos de lo señalado en este artículo, se considera que se distingue el precio pagado. Las cantidades que se mencionan se detallan o especifican separada del precio pagado en el comprobante fiscal digital o su documento equivalente. Ahí está clarito dónde deben de ver. ¿Ya ven por qué no lo pueden hacer ustedes? Ahí lo dice el mismo 66. Bueno, hasta aquí terminó lo que es métodos de valoración, valor de transacción, que es definiciones de precio pagado, incrementables, artículo 6.5, no incrementables, artículo 6.6. Y ahora vamos a ver otros métodos de valoración. Para ver esos otros métodos de valoración es importante que conozcamos un concepto que se llama momento aproximado, que viene establecido en el artículo 76. En palabras simples, ¿qué quiere decir? Que para cuando se diga en la ley momento aproximado, yo voy a calcular 90 días antes y 90 días después de la operación, como se ve aquí. En este ejemplito, 90 días antes, 90 días después. Todo ese rango, en este ejemplo que les puse ahí, es de enero 3 a julio 1, es el momento aproximado de las operaciones de abril 2. Ese rango es el que se da la autoridad para compararte con otras importaciones de mercancías similares. Bueno, este es un concepto solamente, momento aproximado. Bien, vámonos a
cuando no puedo determinar el valor por valor de transacción, es decir, una simple compraventa. ¿Mm? El artículo 71 me dice que cuando no derive de una compraventa, tengo que utilizar los siguientes métodos. Fracción primera, valor de transacción de mercancías idénticas. Este es muy sencillo de explicar. Yo traigo una mercancía que no compré, pero la traigo y es idéntica a una que importé hace 60 días. Pues le pongo el mismo valor, pero como no la estoy comprando y no la estoy pagando, yo debo de ponerle valor de transacción de mercancías idénticas. El siguiente es valor de transacción de mercancías similares. Aquí no es exactamente el mismo modelo, pero es bastante parecido. Entonces puedo ocupar mercancías similares. El siguiente se llama valor de precio unitario de venta. Entonces aquí se hace un cálculo en el cual vamos calculando los costos, todo eso, que es bastante complicado porque es algo que yo no compré y tendría que calcular cuál es el precio unitario de venta, que ahorita vamos a explicar más a detalle, es de lo que se vende aquí con ciertos ajustes. Y está el otro, que es el valor de reconstruido. Aquí es el que sí el que me refería anteriormente. El de venta, vamos a recapitular para que quede claro. El de venta es yo conozco el precio de venta aquí y voy quitándole los gastos hasta que llego a la entrada a la aduana y llego a un valor. El valor reconstruido es al revés. Yo calculo los gastos de origen hasta que llegue al puerto. Es inverso. Bien, estos dos pueden ser utilizados indistintamente en el orden en que uno decida. Los anteriores no, los anteriores tienen que utilizarse en el orden, dice este artículo 71, en orden sucesivo y por exclusión. ¿Qué quiere decir? Que yo primero tengo que pensar si hay mercancía idéntica. Si analizo y no hay idéntica, solo así me puedo ir a similares. Si analizo si puede haber algo similar, ahí me quedo. Si no, entonces ya me paso al siguiente. Y estos dos sí puedo utilizarlos yo indistintamente en el orden que a mí me convenga. ¿Ok? Y si no es posible valorar con ninguno de estos, que sería una cosa muy rara, ¿verdad? Queda lo que le llaman valor determinado conforme al artículo 78, o sea, no tiene nombre en la ley, pero estos los numeraron en el reglamento, perdón, en las reglas de carácter general, las numeraron y les pusieron una clave y ahí le ponen un nombre. En este anexo 11 del anexo 22, que es el instructivo llenado, en las claves de método de valoración ponen estas claves y estos nombres, en donde la clave 0 nada más se usa para exportación. La clave 1 se ocupa para valor de transacción, es decir, artículos 6.4, 6.5 y 6.6. Y la clave 2 le corresponde a mercancías idénticas, la clave 3 a similares, la 4 a precio unitario de venta, la 5 a valor reconstruido y la 6 último recurso. Y aquí es donde bautizan, le ponen nombre a lo que no se puede terminar conforme a los anteriores y le llama último recurso. ¿En qué consiste ese último recurso? Es muy sencillo. Es si no pudiste aplicar ninguno de estos métodos de valoración, vuelve a aplicarlos, pero ahora con un criterio más flexible. Así de sencillo es el último recurso. Bueno, estos dos ya les dije, es para que se usan. Pasamos a mercancías idénticas. La primera característica, que sean de la misma calidad y marca. Si yo traigo un teléfono celular inteligente, marca Samsung, gama baja, y un teléfono celular inteligente, gama alta, pues serán de la misma marca, pero no de calidad o de características físicas. Por lo tanto, no puedo utilizar mercancías idénticas. Que estén producidas en el mismo país,
porque si no nos varía mucho. Si yo tengo un iPhone producido en China y un iPhone producido en Estados Unidos, obviamente no va a tener el mismo costo. Sean vendidas e importadas en el mismo momento o en un momento aproximado. Por eso vimos primero que es momento aproximado, 90 días antes, 90 días después. Y hay que considerar si existe ajustes por transporte, seguros y cargas. Y tienen que ser vendidas al mismo nivel comercial y en cantidades semejantes. ¿Qué pasa? Pues sencillo, si yo voy a comprar un solo teléfono celular a una tienda, me va a costar X cantidad. Pero si llego como un distribuidor nacional y le digo, te voy a comprar, no sé, 10,000 teléfonos en el año, obviamente el costo es muy diferente. A eso se refiere esta fracción. Y con las siguientes notas, hay pequeñas diferencias de aspectos que no impedirán que se consideren como idénticas. Por ejemplo, el color no es algo relevante. Cuando no se cumplan, se deberán ajustar siempre que se realicen sobre datos comprobados y exactos. Si al aplicar este artículo se dispone de más de un valor de transacción, se utilizará el más bajo. Y por último, no se considerarán idénticas cuando hayan sido realizado modificaciones por el importador o por las autoridades aduaneras, salvo que se incluyan también dichas modificaciones. Pasamos a mercancías similares. Ajá. Aquí el primer punto es determinar si las mercancías son similares. Habrá que considerar, entre otros factores, su calidad, prestigio y la existencia de una marca comercial. Ser vendidas en un momento aproximado, considerar ajustes de transporte y seguro, carga y descarga, vendidas a un nivel comercial y en cantidades semejantes y con las siguientes notas. Cuando se cumpla, se deberá ajustar siempre que se realicen sobre datos cuantitativos, comprobados y exactos. Si al aplicar este artículo se dispone de más de un valor de transacción, se aplicará el más bajo y no se consideran similares cuando se hayan modificado por el importador o por autoridades aduaneras. Precio unitario de venta. ¿Ok? Aquí nos dice que si las mercancías importadas u otras idénticas o similares en territorio nacional en el mismo estado en que son importadas, el valor se basará en el precio unitario a que éstas se vendan en las condiciones la mayor cantidad total de mercancías importadas o de otras idénticas o similares en el momento de la importación o en el momento aproximado, otra vez momento aproximado, a personas que no estén vinculadas con vendedores. Aquí está el momento aproximado. Aquí tengo un ejemplo y yo tengo aquí, por ejemplo, que se importaron unas mercancías a 5, a 3, a 5, a 5, a 4, a 5, a 4, a 5. ¿Cuál valor debo tomar yo? Pues el de 5, porque es la mayor cantidad total. Pasamos al punto vinculación entre personas. Esto es pura teoría. ¿Qué quiere decir esto? Que haya vinculación, pues que en ellas, en estas empresas hermanas o filiales, haya cargos de dirección o responsabilidad una sobre la otra, que estén legalmente asociadas en negocios, es decir, que sean filiales, no quiere decir que sean socios comerciales, que socio comercial realmente no es ser socio, sino tienen alguna alianza donde son proveedores, pero a un nivel más alto y le llaman, comúnmente se le dice socio de negocios, pero realmente no están asociadas. Esas son para sí, las que sí son sociedades. Un patrón con un trabajador, si los dos son importadores, están vinculados. Si una persona tiene directa o indirectamente el control del 5% más de las acciones, si una de ellas controla directa o indirectamente a la otra, si ambas personas están controladas por una tercera persona, si juntas controlan directo o indirectamente a otra persona y si son de la misma familia. Todos esos conceptos son los incrementables.
Bueno, el 66 continúa con la vinculación y dice, en una venta entre empresas vinculadas se examinarán las circunstancias de la venta y se aceptará el valor de transacción cuando la vinculación no haya influido en el precio. ¿Qué quiere decir? Que se vendan a precios normales, que si yo voy a, yo tengo una empresa filial y me vende los fletes a $2,000 y a los demás también se los debe vender a 2,000. Si a mí me los vende a 1,800, además de que hay vinculación, afecta el valor de transacción. ¿Mm? En pocas palabras, esto es lo que nos dice el 69. El 70 continúa con vinculación y dice que en una empresa vinculada se aceptará el valor de transacción cuando el importador demuestre que dicho valor se aproximó mucho a alguno de los valores y criterios que a continuación se señalan. El valor de transacción de mercancías idénticas o similares a importadores no vinculados, lo que mencionamos anteriormente. El valor en aduana de mercancías idénticas o similares en términos del artículo 74 de esta ley. El valor en aduana de mercancías idénticas o similares de conformidad con lo dispuesto del artículo 77 de esta ley. Y la aplicación de los criterios anteriores deberán tenerse en cuenta las diferencias demostradas en los niveles de nivel comercial y cantidad y elementos enumerados en el 65 de esta ley y que el costo que soporta el vendedor en las ventas del importador no vinculados y que soporta las ventas del importador con los que tienen vinculación. En resumen, no debe de haber una preferencia en costo con empresas diferente a las empresas no vinculadas. Ese es en resumen lo que es vinculación y lo que es vinculación y para que no afecte el valor. Ahora bien, aquí llegamos a un punto álgido que es rechazo de valor, que es el punto 4 y último punto de esta exposición. La autoridad aduanera podrá rechazar el valor declarado y determinado el valor en aduana de las mercancías importadas con base a los métodos de valoración a que se refiere esta sección en los siguientes casos. Va a mencionar a continuación en qué casos nos puede rechazar el valor. Cuando detecte que el importador ha incurrido en alguna de las siguientes irregularidades. No llevar la contabilidad o no conserve o ponga a disposición de la autoridad la contabilidad o parte de ella o la documentación que ampare las operaciones de comercio exterior. Se oponga al ejercicio de comprobación de las autoridades. Por ejemplo, se oponga a una visita domiciliaria o auditoría. Omita o altere los registros de las operaciones de comercio exterior. Omita presentar la declaración del ejercicio de cualquier contribución hasta el momento en que se inicie el ejercicio de facultades de comprobación y siempre que haya transcurrido más de un mes desde el día en que venció el plazo para la presentación de la declaración de que se trate. Entonces, ojo para que le avisen a sus contadores que si ellos omiten hacer una declaración de contribuciones, y dice aquí de cualquiera, en el ejercicio que corresponde y pasa más de un mes, les pueden dudar del valor de su mercancía y ellos valorársela. Se advierta otras irregularidades en su contabilidad que imposibiliten el conocimiento de sus operaciones de comercio exterior. No cumplan con los requisitos de las autoridades aduaneras para presentar la documentación e información que acredite el valor declarado fue determinado conforme a las disposiciones legales en el plazo otorgado en el requerimiento. El requerimiento se refiere ya en una auditoría, te hacen un requerimiento y hay que contestar. Cuando la información o documentación presentada sea falsa o contenga datos inexactos, o cuando determine que el valor declarado no fue determinado de conformidad con lo dispuesto en esta sección, es decir, ahí también son otros supuestos en que te van a invalidar la valoración que estás haciendo.
Siguiente, en importaciones entre personas vinculadas cuando se requiere al importador para que demuestre que no afectó la vinculación. Si yo tengo vinculación y me dicen, demuéstrame que no afecta y no lo puedo demostrar, pues automáticamente me pueden invalidar el valor y la autoridad aduanera determinará cuál es el valor. Cuarto, cuando el nombre, denominación o razón social del proveedor en el extranjero o domicilio fiscal del importador señalados en el pedimento o bien en la transmisión electrónica del aviso consolidado a que se refiere el artículo 36, 37 y 59A de esta ley, considerando en su caso el acuse correspondiente declarado sean falsos o inexistentes o cuando el domicilio señalado no puede localizarse al proveedor en el extranjero o al importador en su domicilio fiscal o cuando el proveedor o importador se encuentre en el supuesto de no localizado o inexistente. Entonces, ojo, ¿qué podemos hacer en este punto? Pues que nuestro domicilio fiscal esté siempre localizado y pueden ser, por eso es muy obvio, pues sabemos de muchas empresas, pero no una, muchas empresas que se cambian de domicilio, sus bodegas o su casa matriz, da igual, tienen que estar dadas de alta todas sus bodegas donde tienen mercancías de comercio exterior, así como su domicilio fiscal, y tienen que estar ahí en, en el domicilio fiscal. Bueno, se cambian y no dan aviso. O por alguna razón está en esquina y la entrada da por la calle principal y la mueven a una calle secundaria, mueven la puerta y aquella queda clausurada. Entonces, ¿qué pasa? Les toca una verificación domiciliaria, pasa el verificador, ve que está clausurada esa puerta, da la vuelta y puede ver que efectivamente estén ubicados a la vuelta, pero él dice, pues donde dice ahí, ahí no están y la marca como domicilio no localizado y ya los metió en un problemón. Entonces, mucho cuidado con eso. El segundo punto de esto es que sus proveedores en el extranjero también estén en el domicilio. Pasa lo mismo. Hay veces se cambian los proveedores se cambian y empieza a haber diferencias entre el domicilio de la factura, de la lista de empaque, etcétera, y nadie le pone atención y no preguntan y ahí se van con el error y con el error. Si esto lo detecta la autoridad, especialmente con Estados Unidos tenemos un convenio con el IRS, que es como el SAT de allá, y si van y no los localizan, pues les van a invalidar sus valores y entonces la aduana va a determinar los valores que se le pegue a él la gana en base a un análisis de tiempo aproximado, 90 días antes, 90 días después, con mercancía similar. Pero ¿qué pasa? Que en la práctica, si ustedes traen lentes, los comparan con Ray-Ban y obviamente van a estar abajo si su mercancía no es de esa categoría. Si traen tabletas, pues los comparan con Apple, con Samsung. Y si ustedes traen unas de gama baja, pues van a estar muy por debajo. Entonces, la autoridad determina 90 días antes, 90 días después, los compara con otros, determina que tienen subvaluación y les hace pagar una multa de más del 70% sobre lo subvaluado. Bueno, el rechazo del valor declarado y la determinación del valor en aduanas de las mercancías a que se refiere este artículo también procederá en los casos de que las mercancías se encuentren destinadas a regímenes aduaneros que permitan la determinación de contribuciones sin su pago. Quiere decir que esto lo que quiere decir en palabras simples es que muchas veces decimos, híjoles, el valor está medio dudoso, mejor mándalo a depósito fiscal. Ahí nada más determinamos, pero no pagamos. En la práctica no levantan incidencia por esto, pero aquí en este artículo 78 está diciendo que la autoridad se reserva el derecho de determinar esa subvaluación, inclusive en regímenes en los cuales no se pagan las contribuciones, sino nada más se determina. Y hasta aquí la plática del día de hoy.